Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto y un privilegio que estemos reunidos el día de hoy y que donde estamos podamos disponer nuestro tiempo, nuestro espíritu para poder adorar y exaltar a nuestro Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que no hay otro Dios más grande como tú, porque no hay otro Rey tan justo y eterno como tú, Señor. Por eso te adoramos y te exaltamos, Padre, porque eres santo en todo lo que haces, Señor, y tú determinas los tiempos y las edades, porque nada, Señor, queda fuera de ti, Padre. Oh, el soberano Dios, el soberano Dios, el asombroso Rey, eterno Señor, el asombroso Dios, el eterno y justo. Todo está en ti, Señor, y todo tú lo dominas, y todo tú lo sabes, Rey. El poderoso Dios, santo eres tú, santo es tu forma de ser. Santo, santo eres tú, y digno de honor, y digno de exaltación. Está en ti, amado Dios, el majestuoso Rey, el majestuoso Dios. Precioso eres tú, majestuoso, siempre son realidad, y todo lo que tú dices cumples con totalidad. Tú eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás, reinas por todos los siglos, siempre permanecerás, y tus determinaciones siempre son realidad, y todo lo que tú dices cumples con totalidad. Tú eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás, reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación, sobre todo Dios. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación, sobre todo Dios. Eres todopoderoso, el gran yo soy,
eres tú, amado Rey, precioso Dios. Todo en ti es admirable, y todo en ti es admirable, precioso Dios. Y nada te detiene a ti, ni los tiempos ni edades, nada te detiene a ti. Oh, perfecto Dios, amado Dios, nada te detendrá, y nada te detendrá. Sobre todo tú tienes autoridad. Tu plan perfecto no fallará. Tu plan perfecto no fallará. Y nada te detendrá, y nada te detendrá. Sobre todo tú tienes autoridad, y tu plan perfecto no fallará. Y tu plan perfecto no fallará. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Sobre todo Dios, eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Sobre toda la creación, sobre todo gobiernas tú, y nada detendrá tu plan, y nada te detiene a ti, Señor, porque el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, eres tu amado Dios, y nada te detiene a ti, y nada te detiene a ti, perfecto Dios, amado Rey. Si sobre todo gobiernas tú, y todo está en ti, y todo lo contienes tú, y no hay nada fuera de ti, Señor, ni principados, ni reinos, ni corazones, todo está en ti, y todo lo contienes tú, y todo lo contienes tú, todo lo sabes tú, precioso Dios, quien escudriña los corazones, que lo sabe todo tú. Eres el Dios de amor, que cada día derrama de su misericordia, y no hay otro Dios como tú. Ser todopoderoso, el asombroso Rey, el digno de honor, el digno de exaltación, el asombroso Dios. ¿A quién más si solo a ti? Si solo a ti damos honor,
Si solo a ti rendimos adoración, si solo a ti, Señor, no hay otro Dios como tú, no hay otro Dios tan asombroso y majestuoso que pueda hacer lo que tú haces. Nada te iguala a ti, perfecto Dios, y nada te iguala a ti, amado. Oh, precioso Dios, inmutable tú, inmutables son tus decisiones, y no hay otro como tú, Señor. Tú gobiernas en todos los tiempos, desde el principio conoces el fin, y con tu firmeza y permanencia, y tú riges todo lo que hay. Tú gobiernas y todos los tiempos, desde el principio conoces el fin, y con tu firmeza y permanencia, tú riges todo lo que hay, y nada te iguala. Eres único, todo se sujeta a tu autoridad, y tú dominas todo, y majestuoso Rey, tu fuerza inquebrantable, y tuyo es el poder, y nada te iguala. Eres único, y todo se sujeta a tu autoridad, y tú dominas todo, y majestuoso Rey, tu fuerza inquebrantable, y tuyo es el poder, y tuyo es el poder, majestuoso Dios, y tuyo es el poder, para siempre Dios, y tuyo es el poder. De los cielos y la tierra eres Dios, y con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe si no fuera por ti. Si tú eres el principio y el fin de los cielos y la tierra eres Dios, con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe si no fuera por ti. Si tú eres el principio y el fin, eres inmenso, insuperable, quien llena todo, en todo, Señor. En ti se origina el universo entero, y todo fue creado y para darte adoración. Y nada te iguala, eres único, y todo se sujeta
asombroso Rey, el majestuoso Dios, el majestuoso Rey. Y todo en ti, Señor, es admirable, y nada te iguala a ti, y nada te iguala a ti, perfecto Dios. Si sobre todo estás, si sobre todo estás, el poderoso Dios, así eres tú, que gobiernas sobre naciones, sobre principados y poderes. Todo está debajo de ti, Señor. El majestuoso, y al contemplar tu hermosura, Señor, no hay otro como tú.
Santo, santo eres tú. El único Señor, el único Señor, tan innegable eres tú, por lo que has hecho, Señor, y todo está en ti, Señor, y coronado está, Señor, sobre todo reino, sobre todo estás, Jesús, el majestuoso y único de honor. Así eres tú, Señor. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es.
Dios tan grande y tan hermoso como tú, Padre Celestial. Por eso te damos gloria y honra solo a ti, precioso Dios. Asombroso eres tú, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Es un gusto que estemos reunidos. Que antes de comenzar le invito a que puedan saludarse entre ustedes, ¿verdad? Ya que es un privilegio estar reunidos hoy. Amén. Entonces, ya. Hasta el día de hoy. Amén. Entonces, también es un gusto el poderles compartir de la palabra de Dios. Amén. Y hemos estado aprendiendo muchas cosas aparte del Congreso, ¿verdad? De lo que ya hemos venido hablando y venido aprendiendo acerca del Señor. Que sabemos que las cosas que el Señor ha puesto y ha establecido principalmente para nosotros es algo que no solamente debemos de conocer, ¿verdad? Sino algo que debemos de vivir. Por eso, ¿ustedes se acuerdan de cómo se llamaba el Congreso? La vida de la iglesia gloriosa. Amén. Y eso mismo es lo que vamos a aprender el día de hoy. No solamente a conocer lo que Dios sabe y lo que por ende ya conocemos de la vida de Dios, sino a entender que lo mismo que actuó en Cristo Jesús, ahora actúa en nosotros. Amén. Y eso mismo es lo que nosotros debemos de entender. Y algo que el Señor pues me dejó para que podamos aprender de esto es en Romanos 8. Amén. Acompáñenme ahí a Romanos 8 y vamos a empezar con el versículo 1. Amén. Hoy vamos a ver puro Romanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este capítulo puedo ver no solamente lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha hecho para que nosotros pudiéramos hacer las cosas, sino la importancia que tenemos ahora y nuestro trabajo que debemos de hacer. Amén. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que nosotros entendemos ahí? Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que, ¿qué? Para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuántos están aquí en Cristo Jesús? Amén. Yo aseguro que cada uno de ustedes. Y dice, los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Esto es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Aprendíamos en el Congreso que la vida de Cristo ahora es nuestra vida. Amén. En el famoso versículo que sabemos, ¿verdad? Del apóstol Pablo, que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora, dice, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, entendiendo esta parte, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora bien, versículo 4, si nosotros leemos el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, amén,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Nos vamos a detener un ratito ahí. Dice que primero nos está marcando que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo viven estas personas que están en Cristo Jesús? Amén. Lo leíamos, no según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Ahora bien, esta palabra, los que andan según, o los que andan conforme a, ¿qué creen ustedes que significa? Amén. Pregunto, sin pena, sin vergüenza, yo que estamos ahorita en la mañana, un domingo, pero igual, ¿qué creen ustedes cuando la Escritura dice los que no andan conforme a, o los que andan conforme a? ¿Qué creen ustedes que se refiere? A ver, ¿no nos animan? Amén. Seguir un estilo de vida, ya sea del mundo o del reino, ¿verdad? Entonces nos está hablando de dos formas de andar. Amén. Nos está hablando la forma de la carne, pero nos está hablando también la forma del Espíritu. Y muchas veces conocemos y entendemos cómo actúa la carne. Amén. Y sabemos qué es lo que se refiere a la Escritura cuando hablamos de la carne. Pero cuando hablamos del Espíritu, ¿a qué nos estamos refiriendo? Amén. Porque podemos conocer lo que no debemos de hacer, pero ¿será que conocemos lo que debemos de hacer? Ese es el punto que vamos a entender el día de hoy. Que la vida en Cristo Jesús no es solamente conocer lo que no debo de hacer, o lo que me están diciendo, mira, pues no hagas esto, no hagas lo otro, sino es entender que la vida en Cristo Jesús aprendíamos que ya no es conforme a la carne, sino que ahora es conforme al Espíritu. Pero dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es cuando nuestra vida, amén, se convierte en justicia de Dios. Amén. No cuando andamos predicando, no cuando andamos enseñando, o cuando hacemos milagros, amén, o sanamos enfermos. Esa es una manifestación de eso. Pero andar en Cristo Jesús significa más. Amén. Y vamos a entender este punto importante. Y para ello que me acompañen unos versículos más adelante, del 7 y 8, pero se los voy a leer en otra versión. Amén. Esta es una versión que está en inglés, amén, pero que podemos nosotros comprender y entender de una manera más amplia. Dice el versículo 7 y 8. Se lo voy a leer desde el versículo 5. Dice, quienes piensan que pueden hacerlo por sí mismos, terminan obsesionados con medir su propio músculo moral, dice, pero nunca llegan a ejercitarlo en la vida real. Quienes confían en la acción de Dios en ellos, descubren que el Espíritu de Dios está en ellos. Dios vivo y que respira. La obsesión por el yo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos lleva a lo abierto, a una vida espaciosa y libre, dice. Detengámonos un ratito aquí, dice, la obsesión en yo, en estas cosas, dice que nos lleva a un callejón sin salida. ¿Qué es el yo? Para ustedes, ¿qué es el yo? Ya hemos aprendido qué es el yo, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué creen que es? Amén. Sin pena. Amén. Podríamos decir que son mis deleites, ¿verdad? Podríamos decir que son mi forma de pensar, mi forma de creer, como según lo traigo del mundo. Amén. Porque cuando entendemos el yo que viene del mundo, viene contaminado.
Amén. Viene con pensamientos inmundos, pensamientos que no son correctos. Viene con una forma de hablar incorrecta, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a ver en el mundo, hay forma de hablar incorrecta. Porque sabemos, inclusive nosotros o el mundo sabe que su forma de hablar no es la correcta. ¿Por qué? Porque podemos decir que hay muchas palabras que no son correctas, ¿verdad? Esa es una forma de ver el yo. Pero ahora dice el enfocarse. Cuando estamos en la vida de Cristo y nos enfocamos en el yo, dice, entonces no hay ninguna salida. Pero más si nos enfocamos en Dios, dice, entonces es un mundo abierto, dice. Amén. Le sigo leyendo. Dice, centrarse en el yo es lo opuesto a centrarse en Dios. Cualquiera que esté completamente absorto en el yo, ignora a Dios, dice. Termina pensando más en sí mismo que en Dios. Esa persona ignora quién es Dios y lo que está haciendo. A Dios no le agrada que lo ignoren, dice. Imagínense hasta dónde llega el concentrarse en el yo. Amén. Dice que al concentrarse y el estar absorto en eso, dice que por consiguiente ignoramos ¿a quién? A Dios. Amén. Y entonces cuando ignoramos a Dios, dice aquí la Escritura, no saben quién es Dios y lo que está haciendo. Amén. Por eso es que el mundo en su diario vivir no puede ver y conocer a Dios. Para eso hay personas como nosotros, hijos de Dios, que debemos de manifestar y dar a conocer a Dios. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que vamos a llegar a conocer a Dios? Según lo que estábamos leyendo, ¿sí? Leyendo la palabra, dijiste, ¿verdad? También, muy bien. ¿Qué más? En el día viernes lo habíamos visto también. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Amén. Leía a través de las Escrituras, a través de la adoración, de la oración. Leíamos, ¿verdad? Entonces, todo eso ¿en qué se redunda? En centrarse en Dios. Amén. Porque cuando tenemos nuestra vista y nuestro enfoque puesto en Dios, Él se nos revela, Él se nos muestra. Cuando nosotros estamos concentrados, dice la Escritura, en lo que Dios es, entonces conocemos quién es, pero también lo que está haciendo. Amén. Y muchas veces no logramos comprender y entender lo que Dios está haciendo. Amén. Y decimos, pero Señor, ¿pero por qué me está pasando esto, verdad? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo no he hecho nada bueno. Más bien, yo te he buscado más a ti. Yo he orado, yo te he adorado, he apartado tiempo y he estado ahí presente. ¿Por qué me vienen estos problemas? Y lo vamos a entender más adelante, pero vamos a ir por partes. Y una de las cosas estas, primero dice que nosotros no tenemos ninguna condenación porque ya estamos en Cristo Jesús. Amén. Y ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Pero también nos sigue marcando el apóstol Pablo aquí que aquellas personas, aún estando en Cristo, que se centran en su yo, dice que son personas que no entienden ni conocen a Dios. Más bien las personas que están centradas en Dios, sí lo conocen y sí saben qué hacen. Amén. Ahí mismo vamos unos versículos más adelante. Amén. Versículo 9 y al 11. Amén. Amén. Está la sierva. Y aquí es donde viene el Señor y nos hace a nosotros entender las cosas. Amén. Veníamos entendiendo esto. Pero aquí se lo quiero leer también en esta versión. Primero lo vamos a leer en la 60 para que podamos leerlo todos. ¿Verdad? Entonces sería 9 al 11.
Dice, mas vosotros, dice, no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Pero lo quiero leer en esta versión para que lo podamos entender un poquito mejor. Dice, pero si Dios mismo ha establecido su residencia en tu vida, puedes pensar más en ti mismo que en Él. Por supuesto, cualquiera que no haya recibido a este Dios invisible, pero claramente presente, el Espíritu de Cristo no sabrá de qué estamos hablando. Pero para ti, que lo recibes, dice, en quien Él habita, aunque todavía experimentes todas las limitaciones del pecado, tú mismo experimentarás la vida en los términos de Dios. Es lógico, ¿no es así? Que si el Dios vivo y presente que resucitó a Jesús de entre los muertos se mude a tu vida, hará en ti lo mismo que hizo en Jesús, dice. Detengámonos acá. Primero dice, ¿en quiénes habita el Espíritu de Dios? Amén. En nosotros. Amén. Ese es un punto importante, porque si no conocemos, si no entendemos esta parte, que el Espíritu de Dios está en nosotros, amén. Pero ¿cuándo nosotros recibimos al Espíritu? ¿Cómo? Los que hemos nacido de nuevo, amén. Todas aquellas personas, y leíamos acá, dice la 60, dice, si el Espíritu de Dios está en vosotros, dice, amén. Y si no está, no es de Cristo, dice. Eso es un punto importante que debemos de marcar. Los que están en Cristo o los que no están en Cristo. Porque muchas veces podemos creer, hermano, es que yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo para hacer las cosas, pero no logro hacerlo de Cristo. Pero debemos de entender que principalmente debemos de estar en Él. Amén. Y cuando entendemos esta parte, dice, esta parte me gusta, dice, que si el Dios vivo y presente, dice, que resucitó a Jesús entre los muertos se mude a tu vida, hará lo mismo que hizo en Jesús, dice. Amén. Y eso es lo que debemos de entender el día de hoy, que lo mismo que actúa en Cristo Jesús, ahora actúa en nosotros. Amén. Pero a través de su Espíritu. Y sigue diciendo, dándote vida para sí mismo. Amén. ¿Para qué el Señor va a hacer lo mismo que hizo en Cristo Jesús? Para darnos vida, pero no para nosotros, sino para Él. Amén. Y ese es el punto que debemos de entender. Porque dice, cuando Dios vive y respira en ti, dice, y lo hace tan seguramente como lo hizo en Jesús, eres liberado de esa vida muerta. Con su Espíritu viviendo en ti, tu cuerpo estará tan vivo como el de Cristo, dice. Amén. Al nosotros entender esta parte, muchas veces creemos, es que el estar vivo es el que uno esté simplemente respirando, ¿verdad? O que uno vaya a la iglesia, o que uno que digan que estamos ahí. Pero eso no significa estar vivo. Cuando nosotros entendemos las Escrituras, el estar vivo significa que no solamente hago las cosas que me corresponden, sino que vivo la misma vida que hubo y que vivió Cristo Jesús. Y el día estábamos hablando con unos hermanos acerca de la vida de Jesús. Y nos llevaba a entender de que Jesús claramente era humano, dice la Escritura. Amén, estando en condición de hombre, dice. Pero Jesús aprendió a hacer las cosas del Padre. Amén. Y habíamos aprendido que a su corta edad, ¿verdad?, de 12 años, Él ya entendía dónde debía de estar.
Amén. Claramente, como un niño, pero pensando en las cosas de su Padre. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Los que ya hemos leído muchas veces, e incluso en el Congreso lo hablaron, ¿verdad? Donde dice que Jesús a sus 12 años se perdió por 3 días, ¿verdad? Y que al perderse entonces vino su padre y su madre y lo fueron a buscar, lo estaban buscando. Y al encontrarlo le dicen sus padres, ¿por qué nos haces esto? Le preguntaron a Jesús. ¿Y Jesús qué les contestó? Porque me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Pero entonces dice que sus padres no entendieron estas palabras, sino que las guardaron en su corazón. Pero dice que entonces Jesús regresó con ellos a Jerusalén y vivió sujeto, dice, a sus padres. ¿Qué significa esto? Que Jesús no se volvió a perder otros 3 días por estar en los negocios de su Padre. Amén. Sino que él entendía que era importante hacer, pero era importante vivir lo que estaba haciendo. Amén. Leíamos anteriormente en los versículos 7 y 8 de que al nosotros estar solamente enfocados moralmente en las Escrituras, jamás lo llegamos a vivir. Amén. Que simplemente lo estamos haciendo para estar bien, para conocer más de las Escrituras, pero sin llegarlo al punto de vivirlo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesucristo de esta manera, yo entiendo que no solamente era importante para él estar en los negocios de su Padre, sino que era importante vivir y hacer lo que el Padre le agradaba. Por eso dice aquí, dice, lo mismo que hizo en Cristo Jesús, dándote vida para sí mismo. Cuando Dios vive y respira en ti y lo hace tan seguramente como lo hizo en Jesús, eres liberado de esa vida muerta, dice. Con su Espíritu viviendo en ti, tu cuerpo estará tan vivo, dice, como el de Cristo. Al entender esta parte, podemos ver que la vida de Cristo Jesús no fue simplemente el conocer las Escrituras, simplemente saber lo que el Padre quería, lo que el Padre le agradaba, sino que era hacer, amén, y vivir en la vida del Padre, amén. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo, estos mismos versículos, pero en la traducción lenguaje actual, amén, en Romanos 8, del 9, vamos a leer del 9 al versículo 14, dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, dice, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, dice, no es de Cristo, por lo cual, por la culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios lo habrá declarado inocente. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Pero aquí versículo 12 al 14 me quiero enfocar, dice: por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a sus deseos, dice, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ahí está el punto. Amén. Porque muchas veces decimos, pero hermano, yo soy hijo de Dios, ¿por qué sigo haciendo las mismas cosas? Porque sigo pensando con lo mismo. Sigo teniendo los mismos malos deseos, como que si no hubiera pasado nada en mi vida, ¿verdad? Aquí mismo nos lo dice, versículo 12. Por eso, hermanos, ya no estamos, dice, obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, dice. Si ustedes viven, dice,
Aquí dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán. Pero muchas veces creemos que somos nosotros que debemos de obligarnos a vivir de acuerdo a Cristo. Amén. Que somos nosotros obligándonos a poder hacer las cosas de Cristo. Pero aquí la Escritura no lo dice así, sino que dice, versículo más adelante en el 13 dice, pero si por medio, dice, del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, dice, tendrán la vida eterna. Y entonces dice versículo 14, todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. Y ahí está el punto. Cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, entonces, amén, somos la real expresión de la vida de Cristo. Amén. Pero cuando no obedecemos al Espíritu Santo, sino que solamente conocemos lo que Él quiere hacer, entonces estamos de acuerdo según a nuestros deseos. Amén. ¿Y qué es lo que hablábamos anteriormente a esto? Dice que al estar en nuestros deseos, en nuestros deleites, en nuestro yo, entonces estamos sin ver a Dios. Amén. Estamos sin conocer lo que Él es o lo que Él está haciendo. Entonces podemos ver que la vida en Cristo Jesús no solamente es conocer y entender a Cristo, sino es vivir en obediencia al Espíritu de Dios. Amén. Porque ese es el que nos lleva a nosotros a conocer más a Dios y a ver las cosas que Él está haciendo. Por eso Jesucristo le fue más importante obedecer, amén, que seguir leyendo la Escritura, podríamos decir, ¿verdad? O que seguir enseñando, sino que a Él le fue más importante obedecer a su Padre, amén, para que pudiese crecer en el Señor. Por eso Jesucristo vemos de que Él no había predicado, podemos decir, o sanado enfermos, o hecho milagros, pero ya era agradable a los ojos del Padre. ¿Pero por qué era agradable? No porque era Cristo, no, sino que si nosotros vemos las Escrituras, dice que en Él hubo obediencia, dice. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, dice, y no solo la muerte ahí, sino hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía que toda su vida iba a vivir en obediencia, pero también en esos momentos donde se requería más obediencia. Amén. Yo les enseñaba a los hermanos el día viernes que hasta dónde llegaba el gozo de Cristo. Amén. ¿Hasta qué punto llegaba el gozo de Cristo? Porque la Escritura dice que Él sufrió la cruz. Amén. Pues puesto el gozo por delante, Él sufrió la cruz, dice. Imagínense ustedes, ninguna persona va a querer estar gozosa en el Señor, amén, cuando lo estén golpeando o cuando lo estén humillando, como pasó en Cristo Jesús. Pero hasta ese punto Jesús entendía que ahí debía llegar su obediencia. No solamente entender que debo de obedecer hasta la muerte, sino entender y obedecer en esos momentos en donde se requiere más obediencia. Amén. Y aquí en las Escrituras nos habla de una cosa muy preciosa. Amén. Y ahí mismo acompáñenme a 1 de Juan 2, del 3 al 6. Es un versículo que hemos leído, pero se los quiero leer en la versión NTV. 1 de Juan 2, versículo 3 al 6. Amén. Dice el versículo 1 de Juan 2, del 3 al 6 en la NTV. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Primer punto, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Versículo 4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dice? Es un mentiroso y no vive en la verdad, dice. Versículo 5, pero si los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman, así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? En obediencia.
¿A qué? No a sus deseos, leíamos anteriormente. Amén. Sino que, ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Leíamos en Romanos 8:1 desde el principio, dice que ninguna condenación hay. Por eso ahora entendemos que no hay ninguna condenación para aquellos, dice, que ya no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Esa es la importancia de vivir la vida en Cristo Jesús. Amén. Entender que no solamente es decir, bueno, Jesús es mi Señor, o ir, por ejemplo, a un discipulado, a un adiestramiento, que es lo que debemos de hacer claramente. Amén. Es parte de. Pero hemos de entender que en nuestra vida nosotros debemos de obedecer al Espíritu. Porque leímos que simplemente era conocer y entender para estar bien. Para decir, bueno, es lo que debo de hacer. Para que moralmente diga, bueno, es lo que debo de cambiar. Pero el Señor requiere que nosotros obedezcamos al Espíritu. Porque estos son los verdaderos hijos de Dios, dice según la Escritura. Amén. No aquellos, podríamos decir, que hablan bonito, sino aquellos que obedecen al Espíritu Santo. Ahora bien, el punto está, ¿escuchamos al Espíritu Santo? Amén. ¿Conocemos y logramos entender lo que Él quiere para nosotros? Leíamos ahí en el versículo 7 y 8, dice que aquellas personas que están enfocadas en su yo, no conocen y ni verán lo que Dios está haciendo. Por eso es tan importante empezar principalmente enfocado y centrado en lo que Dios es, buscándolo. Amén. Y Él se nos revela a nosotros. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo a sus 12 años. Entendía de que era tan importante para Él conocer a su Padre, que ¿dónde estaba Jesús? ¿Será que estaba jugando? No. ¿Dónde estaba Jesús? Amén. Dice que Él andaba preguntándole a los maestros. Y los maestros se estaban asombrados por lo que le estaban preguntando. Un niño de 12 años. Porque Él quería conocer más y más a su Padre. Amén. Jesús a sus 12 años entendía y conocía que debía la importancia de estar centrado en lo que Dios es. Amén. Buscándolo a Él. Entonces, ¿qué fue lo que produjo en Él? No vivir según sus deseos, sino verse tan unido al Padre que dijo, bueno, yo no soy el que hago las obras, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que las hace. ¿Cómo Jesús llegó a ese entendimiento? ¿Será que fue de la noche a la mañana? No, sino que Él tuvo que crecer, tuvo que ver esa disposición en su vida y tuvo que obedecer. La Escritura dice, por lo que padeció, Jesús padeció también. Aprendió la obediencia, dice. Amén. Entonces, la vida de Cristo y lo que leíamos según Romanos 8, amén, dice que lo mismo que hizo el Espíritu Santo en Cristo Jesús, lo mismo hace en nosotros. Amén. Y no lo diluye para decir, bueno, es que Cristo porque era Cristo. No, sino que dice, y la misma vida en Cristo hará en ti. Al mismo nivel, al mismo, ahí sí que propósito por lo cual lo llamó. Amén. Entonces, si nosotros vemos ahí mismo en la versión TLA, en Romanos 8:17, veamos ahí. Hoy les dije que íbamos a ver puros romanos, ¿verdad? Pero Romanos nos enseña algo muy importante. Romanos 8:17. Y dice, y como somos sus hijos, dice, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra recibida. Amén. Entonces, miramos este mismo versículo, pero miremoslo en la versión Message, ¿verdad? Si me lo puedes buscar, Pili, por favor. Vamos a entender un poquito más acerca de lo que el Señor nos quiere enseñar. Si lo tenés, lo lees, por favor. Aunque yo lo busco acá. Dice, esta vida de resurrección que recibisteis de Dios no es una vida tímida y que tiende a la tumba. Es aventureramente expectante, saludando a Dios como un infantil que sigue papá. El Espíritu de Dios toca nuestro espíritu y confirma quiénes somos realmente. Sabemos quién es Él y sabemos quiénes somos nosotros, Padre e Hijo. Y sabemos que vamos a recibir lo que nos espera, una
pasamos exactamente por lo que Cristo pasa. Si pasamos por los momentos difíciles con Él, seguramente pasaremos por los buenos momentos con Él. Amén. Al nosotros entender esta parte que en la vida de Jesús, muchas veces creemos que todo va a ser bien, ¿verdad? Y como obedecemos a Él, pues va a ser todo bien. Claro, va a ser bien en su propósito, pero hemos de entender de que todo lo que el Señor dispone en nuestra vida, así como dispuso en Cristo Jesús, asimismo es ahora en nosotros. Pero aquí viene el apóstol Pablo, y le quiero leer esta parte. Dice: sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros, Padre e Hijo, dice. Amén. Y sabemos que vamos a recibir lo que nos corresponde, una herencia increíble. Pasamos exactamente por lo que pasa Cristo. Amén. Si pasamos por los momentos difíciles con Él, con seguridad pasaremos por los buenos momentos en Él. Amén. Debemos de entender que la vida en Cristo Jesús es en todo momento. Amén. Que lo mismo que el Señor nos ha puesto a nosotros fue lo mismo que en Cristo Jesús. Amén. Y si usted lee las Escrituras, principalmente Jesús, gracias a Dios, ahí sí que gracias a Dios, Él ya venció al mundo. Ya pasó por todo lo que nosotros ya pasamos, o por lo que estamos pasando. Y debemos de entender que si nosotros, en la circunstancia que nos encontremos, no podemos decir, bueno, voy a llegar hasta que esté bien para entender y conocer lo que Dios quiere en mi vida. No, sino que entender que tanto en los momentos difíciles con Él, así como en los buenos momentos con Él. Amén. Esto nos lleva a entender que toda nuestra vida es en Cristo Jesús. Amén. A Cristo Jesús también le pasaron circunstancias difíciles. Amén. Cristo Jesús también pasó por eso. Pero no lo pasó solo, sino que lo pasó con el Espíritu Santo y el Padre. Por eso es de que Él ve y dice, bueno, somos uno con el Padre. El Padre en mí y yo en Él. Porque entendía de que el Padre moraba en Él, pero debía entender de que Él también debía de hacerlo del Padre. Amén. Y así mismo nosotros entender que ahora somos uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Pero para qué? ¿Será que solamente para decir, bueno, necesito un problema de ansiedad, vamos a ir con el Espíritu de Dios a que nos resuelva? No. Sino que es en todo momento, sabiendo y entendiendo que es Él el que actúa en mi vida. Amén. Y que todo lo que Él ha dispuesto para mi vida, lo ha puesto por su gloriosa soberanía. Amén. Yo sé que ustedes no están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, ni por lo que ustedes están pasando. Pero sí es el mismo Espíritu el que nos lleva a conocer al Padre. Amén. Y ahí, ahora entendemos por qué la importancia de vivir en Cristo. ¿Amén? Pero muchas veces, como les decía al principio, conocemos y entendemos cómo es la vida de la carne. Y podemos decir exactamente cómo es la carne. Pero podemos decir cómo es la vida en el Espíritu Santo. ¿Será que podemos decir, bueno, esto y esto y esto es lo que debemos de hacer para ser santos? Amén. Pero ahí en Romanos 12 nos enseña las Escrituras, amén, cómo es la vida en el Señor. Y si usted, le recomiendo, hermanos, que lean todo Romanos, porque nos enseña algo tan valioso, amén, que el apóstol Pablo nos enseña, nos lleva a entender que la vida en Cristo Jesús no depende del hermano, sino que depende principalmente conmigo y con el Señor. Amén. Que el Espíritu Santo no va a venir solamente a través de la otra persona, sino que yo debo de buscarlo, que yo debo de hacer las cosas y que no debo de ver lo que el Señor está tratando con las otras personas, sino que debo de enfocarme, dice la Escritura. Yo estaba leyendo Romanos 14 y 15, que dice que muchas veces nos enfocamos en eso, pero dice, ¿acaso tú podrás juzgar a tu hermano? Amén, porque también habla acerca de lo que comen, de lo que hacen, de lo que hablan, de su forma de comportarse. Dice, ¿acaso tú al reprenderlo desecharás toda la obra del Espíritu en él? ¿Verdad? Sino que dice, más bien enfócate tú, dice, en tu vida, para que cuando venga, seas tú aprobado. Amén. Por eso les recomiendo que, hermanos, lean Romanos, todo Romanos. Amén. Pero aquí en Romanos 12:1 nos enseña algo muy importante. Esos primeros capítulos ya los hemos visto y aprendido, pero se los quiero leer. Amén.
en la versión Message. Quien lo tenga en la 60, ¿me lo puede leer, por favor? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y es vuestro corazón. Amén. Les voy a leer, vamos a ir por partes. Les voy a leer en esta versión. Dice: así que esto es lo que quiero que hagas, dice. Ese es un versículo que ya hemos conocido. Con la ayuda de Dios, toma tu vida cotidiana, ordinaria, tu dormir, comer, ir al trabajo y caminar, y ponla delante de Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tanto a tu cultura que te adaptes a ella sin siquiera pensarlo. En cambio, dice, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti y responde rápidamente a ello. ¿Qué estamos viendo aquí? Obediencia. Amén. Y sigue diciendo: a diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, dice, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla una madurez bien formada en ti. Amén. Y vamos a parar en esta parte, vamos a parar un poquito. Amén. Primero nos está mandando a entender que al nosotros enfocados en Dios, dice que desarrolla una madurez bien formada. Pero cuando andamos, ¿verdad? Dice ahí, conforme, dice, a la cultura que nos rodea, dice que nos arrastra a su nivel de inmadurez. Ahora entendemos por qué Jesucristo le preguntaron a sus discípulos y le dijeron: pero Señor, ahí dice ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente, lo mismo que me hicieron yo lo tengo que hacer. Ese es un nivel de inmadurez, porque estaban conforme a la cultura que los rodeaba. Pero Jesús, con su madurez bien formada, centrado en Dios, ¿qué les dijo? Más bien yo les digo, si ustedes le pegan, póngale la otra mejilla, ¿verdad? Porque ahí es entender lo que Dios es y lo que Dios quiere para mi vida. Y ese es el primer punto. Primero nos marca la diferencia de una persona y la importancia de estar enfocados en Dios. Para entender que la inmadurez proviene por estar haciendo las cosas, viendo las cosas, relacionándonos con el mundo y con lo que está a nuestro alrededor. Amén. Pero ¿cómo proviene y cómo se crea en nosotros esta madurez? Amén. Aquí lo leíamos. Dice, en cambio, dice, fija tu atención en Dios y serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti y responde rápidamente a ello. Amén. Dios saca lo mejor de ti y desarrolla una madurez bien formada en ti. ¿Cómo entonces vamos a desarrollar una madurez bien formada en nosotros? 1, dice, fijando nuestra atención en Él. 2, escuchando lo que Él quiere de nosotros. Y 3, haciéndolo rápidamente, dice. Amén. No solamente es, hermano, yo sé lo que Dios quiere, yo estoy enfocado en Él, por eso voy a la iglesia. No, sino es escuchar y hacer. Eso nos lleva a nosotros a desarrollar una madurez bien formada. Amén. Y sigue diciendo, te hablo con profunda gratitud por todo lo que Dios me ha dado, y especialmente porque tengo responsabilidades en relación contigo. Entonces, al vivir como cada uno de ustedes lo hace, es pura gracia. Es importante que no se malinterpreten a sí mismos como personas que están trayendo esta bondad a Dios. No, Dios se las trae a ustedes, dice. La única manera precisa de entendernos a nosotros mismos es por lo que Dios es y por lo que Él hace por nosotros, dice. Ese es un punto. La manera de entendernos a nosotros es ver lo que Dios hace, amén, y lo que Dios es. Amén, dice, no por lo que somos y por lo que hacemos por Él. De esta manera somos como las diversas partes de un cuerpo humano. Cada parte obtiene su significado del cuerpo como un todo, no al revés. Dice, el cuerpo del que estamos hablando es el cuerpo de Cristo, de personas elegidas. Cada uno de nosotros encuentra su significado y función como parte de su cuerpo. Pero como un dedo en la mano o del pie cortado, no llegaríamos a hacer gran cosa, ¿verdad? Así que ya que nos encontramos moldeados en todas estas partes exactamente formadas, aquí Pablo está explicando acerca de la importancia y de la exactitud que Dios nos puso en ese lugar. Dice, en el versículo del 6 en adelante, dice,
Me dicen, sin envidiar ni compararnos orgullosamente con los demás o tratar de ser algo que no somos. Dice, si predicas, solo predica el mensaje de Dios, nada más. Si ayudas, solo ayuda, no te apoderes de todo. Si enseñas, apégate a tu enseñanza. Si das orientación alentadora, ten cuidado de no volverte autoritario. Si te ponen a cargo de alguien, no manipules a nadie. Si te llaman para ayudar a los necesitados, mantén los ojos abiertos y si rápido para responder. Si trabajas con los necesitados, no te irrites ni te deprimas por ello, mantén una sonrisa en tu rostro. Aquí vemos a Pablo no solamente hablando de la importancia de vivir en Cristo, sino del tener cuidado en lo que nosotros hacemos de Cristo. Amén. Este cuidado nos lleva a entender que todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, amén, debemos de emplearlo de una buena manera. Amén. Hemos aprendido que no debemos de manejarnos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Y la responsabilidad que tenemos ahora de formar una buena madurez en nosotros, que eso proviene, amén, escuchando, recibiendo, pero también haciendo. Amén. Pero también nos lleva a tener el cuidado de lo que nosotros tenemos. Jesucristo no fue, ahí sí que un administrador mal del poder de Dios. Porque les digo esta parte, precisamente ahí sí que los hermanos del viernes también ya recibieron esta parte. Amén. Que dice que, por ejemplo, cuando Jesús lo iban a agarrar, ¿verdad? Jesús tenía toda la autoridad puesta en los ángeles y te dice que tenía legiones. Amén. Pero él no hizo mal uso de lo que tenía. Amén. Pero más bien una persona que no entendía los planes de Dios, ¿qué hizo? Dice que sacó su espada y ¡pa! Le voló la oreja, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque entendía, pues es que no puede ser, ¿cómo van a agarrar a Jesús? Porque no entendía las cosas. Más bien Jesús que sí entendía lo que Dios debía de hacer. Amén. Entonces no hizo las cosas. Entonces, para ser buenos administradores de lo que nosotros tenemos, amén, es importante conocer los planes de Dios. Es importante conocer el corazón de Dios. Amén. Y leíamos y se nos enseñaba en el Congreso que toda la autoridad que Jesucristo tenía, amén, la tenía porque estaba bajo autoridad. Asimismo nosotros, todo lo que Cristo hizo, y no decirnos, bueno, ya el Señor, lo mismo que tuvo Cristo lo tengo yo, así que ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? No. Eso nos lleva inclusive a estar y a vivir, nos enseñan en el Congreso, en el programa de Dios. Amén. Por eso es que debemos de buscar lo de Dios, debemos de agradar al Señor. Y si usted lee en Romanos 14:15, nos enseña de una persona inmadura y una persona que es madura. Amén. ¿Cómo reacciona una persona inmadura y una persona madura en el Señor? Amén. Pero eso lo vamos a dejar de tarea porque si no el tiempo se nos va. Pero léanlo, Romanos 14:15. Si usted lo lee en la versión que usted quiera, pero léanlo en la 60, va a encontrar cómo es la vida de una persona, cómo es la vida del Hijo de Dios. Amén. Ahí se nos enseña cómo debemos nosotros actuar con las personas. Porque dice ahí, bueno, fácil es, bueno, darle tu vestido a la persona que amas, dice. Pero es más justo, dice, darle tu vestido a tu enemigo, para que cuando venga, dice, tú puedas mostrar el bien en todo lo que haces. Amén. Y se nos enseña muchas cosas que les puedo decir. Pero me quiero centrar en esta parte, ¿verdad? Lo que dice en 1 Juan 2, del 3 al 6 que ya leíamos. Amén. Que aquella persona, dice que conoce a Dios, es aquella persona que ¿qué? Que obedece, dice, sus mandamientos. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a conocer más a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Amén. No simplemente orando o adorando. Esos son parte de esos mandamientos. Por eso lo vamos a conocer. Amén. Entonces, dice, cuando nosotros vemos esta parte y obedecemos a Dios en todos sus mandamientos, dice, esta es la manera de saber que lo amamos, dice. Por eso Jesucristo tan cierto dijo, bueno, el que me ama, mis mandamientos, ¿qué? Guardará. Amén. Entonces, ¿en qué se resume la vida de Cristo? Hermano, en todo lo que tengo que pasar. No. Amén. Hermano, todo lo que tengo que dejar. No, tampoco. En lo que debo de caminar en el Señor. Amén. En lo que debo de poner la importancia de vida. Nosotros pensamos que es difícil cuando estamos centrados en nuestros deseos. Leamos Romanos del 1 en adelante. Amén. Pero entonces cuando nuestros deseos se convierten en lo del Espíritu, entonces tendremos vida, dice la Escritura. Vayamos a Romanos 8 para que usted lo pueda leer y lo podamos entender bien.
versículo 5 en adelante. Dicen, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, que dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Y cuando nosotros leíamos estos versículos en la versión Neser, dice que todos estos deseos de la carne se redundan en enfocarse en el yo, dice. Amén. El enfocarse en yo, dice, no podemos ni ver lo que Dios es, ni conocer lo que Él está haciendo. Por lo tanto, conocemos los designios de la carne, lo que ellos quieren, lo que ellos están haciendo. Por eso les decía al principio, es más, y podemos conocer más, y les puedo preguntar, o podemos preguntar a cualquiera, ¿cómo es la carne? Y me lo van a responder. Pero ahora bien, ¿cómo es la vida en el Espíritu? ¿Será que conocemos y entendemos? Por eso Pablo más adelante en el 14 y 15 nos enseña cómo es la vida en el Espíritu. Amén. Enseñando una buena madurez que produjo en él. Amén. Y precisamente ayer que estaba leyendo estos versículos, el Señor me daba a entender el corazón por el cual lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Amén. Y era tan importante entender de que la importancia que debemos de tener el día de hoy no es en lo que debo de caminar, sino es principalmente en lo que debo de hacer hoy para caminar. Amén. Uno, entender que estamos en Cristo Jesús y que ya no somos y ya no estamos obligados, dice, a vivir según los deseos de la carne, sino a vivir en los deseos del Espíritu. Pero ¿quiénes son esas personas que viven en los deseos del Espíritu? Aquellas que obedecen, dice, estos son hijos de Dios. Así leíamos. Amén. No aquellos que conocen de Dios, aquellos que obedecen al Señor. Por eso el Padre no le agradó a Jesucristo porque era Cristo, sino que por eso ese versículo a mí me llena tanto y yo se lo vuelvo a repetir y se lo voy a seguir diciendo. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? El que no estimó, dice, el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, semejante a los hombres, dice, y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos el proceso que hubo Jesucristo, ¿verdad? Pero que sigue diciendo, por lo cual, dice la Escritura, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces entendemos que Dios no lo exaltó hasta lo sumo porque era Cristo, sino ¿por qué? Porque estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Amén. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, era tan importante para él el obedecer, que inclusive dijo, escrito está, para que la escritura se cumpliese, dijo, ¿verdad? Imagínense quién va a andar pensando en la escritura ahí, crucificado, todo ensangrentado, que no tiene nada de vida. Nadie. Más bien uno estaría preguntándole al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero Jesucristo entendía que allí debía de obedecer. Amén. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ¿saben qué es lo más precioso? Que ahora nosotros claramente no tenemos que pasar por eso, porque Cristo murió una vez y para siempre. Amén. Pero sí nos toca a nosotros ahora caminar con Él, estar en Él. Por eso Juan 17 nos dice del reporte de Jesús y al final dice, para que ellos también sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así también ellos sean uno en mí. Amén. Y ya tenemos la primera parte, Cristo en nosotros. Amén. Pero ahora nos toca a nosotros en Él. Amén. Vivir, caminar, andar conforme a Cristo. Por eso hoy leíamos 1 Juan 2, del 3 al 6, que dice, aquellas personas que viven la vida de Cristo deben de vivir como Él vivió, en los buenos momentos como en los malos también. Amén. En los buenos tiempos. Por eso Pablo también dijo, yo he aprendido a dar gracias en abundancia como en escasez. Pablo pasó por esos momentos también. Amén. Porque él entendía en la cárcel o en libertad, hablando del Padre. Imagínense en la cárcel, ¿qué hacía Pablo? Dar cartas, alentar. Amén. Y la actitud que hubo en Pablo cuando vino y entró a la ciudad y lo apedrearon y lo dieron por muerto, ¿verdad? En esas circunstancias, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Será que fue un Pablo diciendo, bueno, estos que quieren, estos no solamente les traigo la salvación, sino que todavía me apedrean, ¿no?
Pablo no hizo nada de eso, sino que dice que lo sacaron de la ciudad porque lo habían dado por muerto. Pero entonces sus discípulos, rodeando lo que hizo, se levantó, sacudió el polvo y se fue a otra ciudad. ¿Y saben cuál fue lo más precioso? Que después de afirmar a los hermanos de otra ciudad, regresó donde lo habían apedreado. Imagínense. Por eso dice Pablo, fácil es amar a los que nos aman. Pero justicia hay amar a nuestros enemigos, dice. Porque haciendo el bien, a pesar de la maldad, amén, ahí se manifiesta Cristo. Amén. Entonces cada uno de nosotros primero fuimos puestos para dar de lo que tenemos. Amén. Y el Señor no va a usar a nadie más, sino a nosotros. Amén. Y nos dice la escritura de que, también leíamos el viernes y que los hermanos también ya lo saben, dice que la iglesia está puesta para notificar a los principados y potestades. Dice que a través de la iglesia es donde se va a hacer manifiesto todo lo demás. Porque es fácil que Dios venga y establezca su poder, pero tiene que ser a través de su iglesia. Y saben que algo que yo estaba leyendo ayer del apóstol Pablo, que lo que pasó, que así como había un profeta que se creía el único y el último profeta que había, ¿verdad? Pero Señor, yo soy el último, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y le pregunta, 7,000 tengo más, ¿verdad? Y más dispuestos, ¿verdad? Y más entrenados, y que saben lo que quieren hacer, que entregarían todo. Pablo lo hace referencia aquí, en Romanos. Por eso le digo, lea Romanos, ¿verdad? Y es tan importante entender esta parte porque el Señor nos lleva a entender hoy lo que debo de hacer hoy. Amén. Amén. Y eso es lo importante de hoy. Entonces, pongámonos de pie. Amén. Y démosle gracias al Señor principalmente por lo que Él es y por lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Es tan importante entender todos estos puntos que el Señor nos quiere dar a entender. Que no es entender ahora todos los misterios de Dios, no. Es empezar a caminar para que obedezcamos y hagamos las cosas y el Señor se manifestará en lo que nosotros caminamos. Por eso dice, tú céntrate en lo que Dios es, escucha lo que Él espera de ti y hazlo. Rápidamente leíamos en Romanos 12. Amén. Eso nos lleva a nosotros a ser maduros. No simplemente leyendo las Escrituras, sino obedeciendo lo que Dios quiere. Eso es vivir en Cristo Jesús. Eso es obedecer al Espíritu Santo. Que todo lo que el Señor ha dicho de nosotros en las Escrituras, lo hagamos en nosotros. Amén. Entonces, cada uno de nosotros principalmente somos responsables de cuidar de lo que Dios ya nos dio. Amén. Y es innegable porque es lo mismo que puso en Cristo Jesús. Amén. Lo que debemos de hacer es hacer. Amén. No seguir pensando en cómo lo voy a hacer. Haciendo lo que Dios quiere. Eso nos lleva a nosotros a ser agradables al Padre. Y lo que el Padre espera de nosotros. Amén. Ese gran amor que Él manifestó, lo manifestamos ahora nosotros en nuestras vidas. Amén. Entonces cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor porque Él es perfecto. Amante Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque has puesto tu Espíritu en nosotros. Has puesto lo mismo que en Cristo Jesús en nosotros, Padre. Y entiendo, Señor, de que tu gracia y tu favor seguirá en nosotros. Pero gracias te doy, Señor, porque nos has llevado a centrarnos en ti, a entender lo importante que es verte a ti y no ver nuestros deseos o concentrarnos en nuestro yo, Padre. Porque sé que tu gloria y tu poder será manifiesta a través de mi vida, Señor, y a través de cada uno de nosotros los que estamos reunidos. Que tu poder, Señor, sea manifiesto en lo que hablan. Que tu presencia, Señor, sea manifiesto cuando ellos te adoran. Y que tus pensamientos y tu visión sean cada uno de nosotros, para que podamos caminar y andar como tú lo estableciste, Señor. Agradándote en todo lo que somos, agradándote, Señor, en cada paso, en cada palabra, Señor, en cada pensamiento, porque principalmente somos tuyos, Señor. Y así como tú lo dijiste, glorificarte, Señor, en nuestro cuerpo, pero también en nuestro espíritu, Padre Celestial. Yo los bendigo a cada uno y gracias te